Hola, buen día. Mi nombre es Cristian Chicaiza y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la situación actual, el estado del arte de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Para ello, hemos propuesto el siguiente temario. Vamos a empezar con la situación global de la gestión de residuos sólidos. En el mundo se generan alrededor de 0,74 kilogramos de residuos cada día por habitante. Si observamos la figura inferior izquierda, podemos darnos cuenta que hay una relación proporcional entre las economías desarrolladas y la generación de residuos. Existen dos factores prioritarios que están vinculados a la generación de residuos sólidos. En primer lugar, el crecimiento del PIB. La situación económica tiende a ser proporcional a la generación de residuos. De igual manera, tenemos el crecimiento poblacional. Un ejemplo de ello es que países con altos ingresos económicos generen alrededor de 34% del total de residuos del mundo, que equivalen a 683 millones de toneladas, aunque su población únicamente corresponde al 16% del mundo. La composición de los residuos es generalmente determinada por un proceso de muestreo, donde los desechos son tomados desde el punto de disposición final o desde el punto de origen. Son clasificados por diferentes categorías y pesados. A una escala internacional, como nos muestra la figura del centro, la categoría predominante con alrededor del 44% es la de los residuos orgánicos. Por otro lado, los residuos que tienen la capacidad o que tienen el potencial de convertirse en reciclables, como son el plástico, papel, cartón, metales, vidrio, equivalen alrededor del 38% de los residuos. De la misma manera, podemos indicar que la composición de residuos varía considerablemente de acuerdo al nivel económico. Por ejemplo, el porcentaje de la materia orgánica en los residuos es mucho menor en países con altos ingresos económicos. Los bienes de consumo en países con mayores ingresos económicos incluyen más materiales tales como papel y plástico que en los países de menores ingresos. Según el mismo informe del Banco Mundial, el 33% de los desechos terminan en botaderos a cielo abierto. Los gobiernos deberían reconocer cada vez más los riesgos y los costos de dichos vertederos y buscar métodos sostenibles de eliminación de desechos. Alrededor del 19% de los residuos se recuperan mediante técnicas de reciclaje y compostaje. Por otro lado, el 11% se trata mediante incineradores modernos. Las prácticas de eliminación de los residuos varían significativamente según el nivel de ingresos y la región. Por ejemplo, los botaderos a cielo abierto son frecuentes en países de bajos ingresos, donde los rellenos sanitarios u otras técnicas aún no están disponibles. Alrededor del 93% de los desechos se queman o arrojan en carreteras, terrenos abiertos o vías fluviales en dichos países, mientras que solamente el 2% de los desechos se arrojan en países de altos ingresos. En países que pertenecen a Latinoamérica y el Caribe, alrededor del 69% son tratados en rellenos sanitarios, 27% son dispuestos en botaderos a cielo abierto y solamente el 4,5% son reciclados. Cabe mencionar que la incineración es utilizada principalmente en los países con altos ingresos que tienen la capacidad tecnológica y a la vez tienen limitaciones en sus tierras. Como segundo punto, vamos a abordar el tema de las tendencias para la gestión de los residuos sólidos urbanos. Un dato curioso que podamos o no estar de acuerdo es el siguiente, que la incineración sigue siendo una opción convencional y efectiva para el manejo de residuos sólidos. Esto puede entrar al debate luego de revisar la siguiente información.
Las siguientes figuras muestran la tendencia de algunos países y regiones como la Unión Europea durante un lapso de 10 años de cómo ha ido transformándose o de cómo ha ido invirtiéndose más recursos para ciertas tecnologías. Por ejemplo, en la Unión Europea, la recuperación e incineración de los residuos está reemplazando gradualmente a los vertederos, ya que existe un impuesto implementado a los mismos. Por otro lado, en China, la prioridad es reducir e incluso eliminar definitivamente técnicas inadecuadas de tratamiento de los residuos. En Estados Unidos, las plantas de incineración están distribuidas en los estados con alta densidad poblacional y alta urbanización. Finalmente, en Japón, que es elogiado por su desempeño sobresaliente en la prevención y reciclaje de los desechos, la incineración aún domina las opciones de tratamiento y eliminación de los residuos debido precisamente a la escasez de espacio en los vertederos. La expansión de la incineración de los residuos sólidos en las regiones desarrolladas comenzó a desacelerarse a finales del siglo XX y existen dos razones principalmente para este fenómeno. Una de ellas es que se alcanzó ya la suficiente capacidad de incineración en algunas regiones y la otra es que los límites de emisión son cada vez más estrictos e incurren en mayores costos en el control de la contaminación. Si pudiéramos hacer una evaluación de dónde se encuentran las plantas de incineración en el mundo, notaríamos que se encuentran en la Unión Europea, Estados Unidos y al este de Asia. Otras regiones como África, por ejemplo, utilizan rara vez técnicas como la incineración para los residuos sólidos. Es importante mencionar que una planta de incineración a menudo presenta dos o tres incineradores, ya que esto permite obtener una mayor eficiencia térmica y un mejor control de la contaminación. Los incineradores de los residuos sólidos en Suecia tratan anualmente 2,5 millones de toneladas de desechos industriales y 0,1 millones de toneladas de desechos importados de Noruega. Del mismo modo, los incineradores de residuos sólidos en Dinamarca también tratan alrededor de 1,3 millones de toneladas de desechos industriales y las tasas de utilización real en países como Suecia y Dinamarca son del 98 y 99% respectivamente. En el caso de China podemos darnos cuenta que las tecnologías utilizadas difieren de acuerdo a la región y entre los múltiples factores podemos mencionar el costo de los mismos. En este caso, notamos que la inversión en tecnologías de lecho fluidizado es mucho menor respecto a los incineradores de parrilla móvil. La siguiente gráfica nos muestra dos figuras. La sección A nos indica la capacidad instalada o el potencial que se tiene en estos países para generar electricidad, donde Finlandia, Portugal, Austria, Hungría se destaca, mientras que en la sección B se indica la generación de electricidad en tecnologías basadas en Waste to Energy, que significa la generación de energía o de electricidad en función de los residuos. Como tercer punto, hemos propuesto para este curso profundizar en las tecnologías para el tratamiento de los residuos. En este caso, vamos a hablar de estas 5 tecnologías. La primera tecnología que vamos a abordar se denomina combustión o incineración. Entre las principales ventajas que ofrece esta tecnología podemos mencionar que reduce significativamente la cantidad que se envía a los vertederos, en aproximadamente un 90% de su volumen. Actualmente es la tecnología más comercializada, utilizada para procesar residuos sólidos. Sin embargo, la percepción pública que la incineración recibe es ambientalmente negativa.
principalmente por sus emisiones tóxicas. La capacidad de eliminación diaria de este tipo de calderas puede alcanzar alrededor de las 1.200 toneladas por horno. Necesitamos diferenciar dos variaciones principales, la rejilla móvil y la de lecho fluidizado. En el primer caso, se cuenta con más de 1.000 plantas operativas en todo el mundo. El mecanismo de rejilla móvil, que normalmente es inclinado, mueve los residuos sólidos en las llamas desde la entrada hacia la salida. Por otro lado, la tecnología del lecho fluidizado se desarrolló originalmente para la generación de energía a partir de la combustión de carbón, pero se ha aplicado a una gama mucho más amplia de combustibles en los últimos años. Por lo tanto, la materia prima que actualmente se utiliza incluye combustibles de biomasa, tales como la corteza, la turba, astillas de madera y residuos sólidos. La siguiente figura representa un ejemplo de las configuraciones de una línea moderna de tratamiento de gases de combustión, con la eliminación de los gases ácidos y se utiliza reacción catalítica selectiva para la eliminación o el tratamiento de los óxidos de nitrógeno, o conocidos como NOx. Para la siguiente tecnología, denominada pirólisis, se dosifica en un reactor poco o nada de oxígeno, siendo esta una de las principales diferencias con la combustión. La condición es que la temperatura en el reactor aumenta en un rango de 1.200 a 2.200 grados Fahrenheit. Es precisamente cuando los materiales cuya composición es carbono se comienza a desintegrar ya que sus enlaces químicos comienzan a romperse, lo que resulta en la generación de carbón sólido, líquido oleoso y gases, tal es el caso de hidrógeno, monóxido de carbono o metano. Para el proceso de gasificación podemos mencionar algunas características, tales como a menudo se agrega vapor al proceso para mejorar la producción de hidrógeno y los gases de los hidrocarburos. Los sólidos resultantes son útiles como agregados de concreto y asfalto. El reactor de gasificación se calienta a temperaturas entre 1450 grados y 3000 grados Fahrenheit. El proceso de gasificación tradicional puede generar alrededor de 685 kilowatts por tonelada de residuo sólido. Existen varios tipos de configuraciones de acuerdo a los requerimientos específicos, pero en la mayoría de ellos se requiere un pretratamiento de los residuos sólidos. El proceso de gasificación por arco de plasma es una de las tecnologías más avanzadas y eficientes hasta el momento. Su nombre se debe al proceso de generación de plasma, conocido como el cuarto estado de la materia, mediante la ionización de gas en el equipo. Las llamas de plasma están formadas por arcos de alto voltaje. La temperatura varía entre los 7.200 a 12.600 grados Fahrenheit, muy superior a los valores anteriormente expuestos en las otras tecnologías. En este caso, los residuos sólidos también requieren un pretratamiento que incluye trituración para luego ser alimentado en el reactor de bajos volúmenes subestequiométricos de oxígeno o de aire. A través de un tratamiento posterior se definirá su uso final. Por ejemplo, el gas de síntesis o syngas producido puede eliminarse y convertirse en la base para generar electricidad. Entre los métodos biológicos podemos destacar la digestión anaeróbica, que es un método principalmente con ausencia de oxígeno. Representa una energía renovable
la opción de recuperación de nutrientes y la disminución de la capacidad de los residuos. El gas metano puede sustituir la energía resultante como combustible fósil. Otros digestantes ricos en nutrientes se forman como un subproducto utilizado para fertilizantes. En el primer paso de la digestión anaeróbica se descompone los residuos sólidos por bacterias. La especie orgánica compleja se transforma en unidades solubles simples, como aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos. En la segunda fase, la traducción del material desintegrado a ácidos orgánicos, conocido ese proceso como acidogénesis, donde se transforman en productos más simples tales como ácidos grácidos volátiles, hidrógeno gaseoso o dióxido de carbono. Y finalmente, en la tercera fase de la digestión anaeróbica se convierten los ácidos orgánicos en metano. Entre las técnicas de tratamiento biológico más recientes contamos con el tratamiento mecánico biológico, las celdas de combustibles microbianas y las celdas de electrólisis microbiana. Me gustaría añadir que el enfoque correcto hacia los desechos es siempre gestionar de la mejor manera dichos residuos, como un recurso y no simplemente como un objeto que no tiene ningún valor. Al implementar un plan estratégico, estos recursos o residuos, la utilización de estas tecnologías no solamente resuelve el problema de la gestión o de la mala gestión de los residuos, sino que también genera electricidad, genera energía que puede distribuirse. La figura resume las vías de energía en base a los residuos. La mayoría de ellas, desafortunadamente, se encuentran en etapas tempranas de desarrollo y tienen un potencial muy importante para utilizar estas materias primas como residuos sólidos, pero deben atravesar varios desafíos técnicos, institucionales, económicos, ambientales y también procedimientos para ser comercializables. Estamos ya llegando a la parte final y para ello me gustaría hablar de los gases de efecto invernadero en los rellenos sanitarios. Esta frase del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente resume muy bien lo que hemos estado viendo hasta el momento. La figura presenta las etapas del ciclo de vida de los materiales y finalmente de los residuos, desde la extracción de materiales vírgenes a través de la adquisición de materiales, fabricación, uso humano y gestión de productos de desecho. Por ejemplo, el rey de las emisiones de los gases de efecto invernadero correspondientes a los vertederos es principalmente CH4 o el gas metano. Sin embargo, la unidad más utilizada es el CO2 equivalente o dióxido de carbono equivalente que se logra a través de coeficientes. Hay que tomar en cuenta que el potencial de generación de metano de los desechos que se eliminan en un año disminuirán gradualmente a lo largo de las siguientes décadas. Es por ello que el IPCC o el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático plantea algunas ecuaciones que vamos a tratar de resumirlas en las siguientes. Por ejemplo, para estimar la generación de metano se utiliza la ecuación número 1, donde se estimará sobre la base de las cantidades, composición, tipo de tratamiento o práctica de gestión de los residuos sólidos. La base para el cálculo es la cantidad de carbono orgánico degradable que puede descomponerse, que se presenta en la ecuación número 2, que es la parte de carbono orgánico que se degradará en condiciones anaeróbicas. Este índice es igual al producto de la cantidad de los desechos, W, la fracción de carbono orgánico degradable en el desecho, DOC, la fracción de carbono orgánico degradable que se descompone en condiciones anaeróbicas,
de OCF y la parte del desecho que se descompondrá bajo condiciones aeróbicas antes de que las condiciones se vuelvan anaeróbicas, que se interpreta con el factor de corrección del metano, MFC. Por otra parte, la ecuación 3 nos permite calcular la cantidad de metano formado a partir del material que puede ser descompuesto, que se encuentra multiplicando la fracción de metano en el gas del vertedero generado y la relación del peso molecular metano-carbono. El aprovechamiento de estos gases generados en los vertederos nos permite, entre otras cosas, la producción de electricidad, reducir olores, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, además de prevenir, además de prevenir, además de prevenir el acumulamiento de gases explosivos que pueden dar lugar a accidentes. Por ejemplo, en el caso de Chile, el gas se quema en incineradores. Por ejemplo, en el caso de Chile, el gas es quemado en un incinerador, cuya cantidad diaria equivale a alrededor de 330 metros cúbicos. Finalmente, vamos a hablar sobre las propiedades de los lixiviados y su tratamiento. En nuestros hogares, cuando luego de clasificar los desechos orgánicos, nos olvidásemos por unos 2-3 días, podríamos notar que en la base del recipiente, de la funda donde estén estos desechos orgánicos, comienza a generarse una especie de líquido. Ese líquido tiene el nombre técnico de lixiviado, que justamente por su composición es difícil de ser tratado. Este fenómeno ocurre en los rellenos sanitarios y existen estas geomembranas o capas impermeables. A pesar de ello, no existe un tratamiento, representa un problema grave porque simplemente estamos acumulando grandes volúmenes de lixiviados que desprenden olores. Podríamos sugerir que entre las mejores opciones dependerá mucho del caso, pero en términos generales podemos mencionar que el almacenamiento, la recirculación del lixiviado son estrategias bastante oportunas que pueden complementarse a través de técnicas de ósmosis inversa, de aireación, por ejemplo. Y estas características están en función de varios factores, por ejemplo, la composición de los residuos y el tiempo de madurez que tengan dentro de los rellenos sanitarios, su nivel de descomposición, la temperatura a la que se encuentren, el procedimiento con el que fueron llenados, las fases de descomposición, que se parece mucho al grado de descomposición, y la velocidad de movimiento del agua. Un requisito sostenible en el tiempo es controlar precisamente la generación de emisiones líquidas y minimizar la filtración de los desechos al ambiente. La tasa de producción de lixiviados puede ser baja cuando se ha seleccionado, diseñado y se construyen en sitios apropiados. Por ejemplo, escoger suelos con baja permeabilidad es un requisito importante para minimizar la difusión de dichos lixiviados. Se debe considerar una acción adecuada sobre los mismos de acuerdo al tipo de opciones de tratamiento disponibles y sus respectivas eficiencias. Por ejemplo, para el proceso de extracción, reduce la concentración de nitrógeno de amoníaco al eliminar el gas amonio. El uso de ósmosis inversa y procesos de membranas son capaces de tratar lixiviados con cargas altamente contaminantes. Los procesos de precipitación y floculación pueden usarse también para eliminar partículas más grandes de los lixiviados, especialmente para sustancias húmicas. El tratamiento por humedales puede resultar interesante, ya que el agua fluye a través de ellos y simula un proceso natural de remediación en dichos humedales. Finalmente, los procesos de oxidación química están dirigidos a la derivación química de sustancias tóxicas
en sustancias menos dañinas. Podríamos reducir los tratamientos de lixiviados a través de estos 5 procesos. Por ejemplo, la nitrificación, donde las especies como los compuestos de nitrógeno amoniacal se oxidan a nitratos, o la desnitrificación, donde se da a cabo la reducción del nitrato a través de microorganismos. El tratamiento de lodos activados por reactores discontinuos secuenciales, que incluyen la aireación, degradación biológica, sedimentación, en un tanque que gobierna las funciones de la ecualización, aireación, sedimentación de acuerdo a una secuencia de tiempo. La adsorción es un fenómeno interesante donde se retiene una fase líquida contaminante sobre una fase sólida, adsorbente, utilizando sus características superficiales. La siguiente tabla resume las opciones de tratamiento de lixiviados, que se pueden dividir en tratamientos biológicos y físico-químicos. A menudo se requiere más de un método para lograr el objetivo previsto. En esta parte final me gustaría mencionar que los principales desafíos que se van a presentar no son en el cálculo de cuántos metros de geomembrana, no son en el cálculo de el tipo de materiales o el costo, son precisamente en el proceso de aplicación en territorio. Podemos conocer que el carbón activado granular o GAC ayuda a reducir los valores de DBO y de DQO, pero en la práctica pueden haber ciertos inconvenientes que nos indican o ciertas señales que el método que estamos utilizando no es el más apropiado para ese contexto, precisamente porque tiene diferentes contaminantes y es imprescindible realizar un análisis físico-químico, si es posible, un análisis microbiológico también, para tener una línea base, una idea contra qué nos estamos enfrentando, cuáles son los componentes de los lixiviados antes de efectuar el tratamiento, ya que precisamente hay cambios en función del tiempo, en función de la composición de los residuos y hay otros factores también como el flujo, la lluvia, la evaporación, entre otros. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para esta presentación, que si desean ampliarla pueden acceder a alguna de ellas. Quiero agradecerles por su tiempo y por haber formado parte de esta capacitación. Si alguien quiere profundizar en alguno de los temas expuestos o tiene alguna inquietud, puede hacerlo a través de mi correo, de mi número de teléfono, con todo gusto. De igual manera, si alguien está desarrollando algún trabajo de investigación o algún proyecto en este sentido de gestión de residuos sólidos urbanos, cuantificación de gases de efecto invernadero o análisis de ciclos de vida, estamos a las órdenes. Me habían pedido los organizadores enviar una tarea y escogí un caso real. En la plataforma de compras públicas, lo que vamos a hacer es ingresar a este link. Vamos a buscar la parte de residuos y luego, como segundo paso, vamos a tener que escribir el código de verificación para posteriormente dar un clic en la lupa que nos va a permitir encontrar los siguientes casos. Entonces, indiferentemente para residuos sólidos, para muchísimos casos que se lanzan a través de esta plataforma, concursos en la parte de plantas de tratamiento de aguas residuales, planes de reforestación, entre otros, se pueden encontrar. El caso que hemos escogido es del GAD municipal de Celica en la provincia de Loja. Entonces vamos a dar clic sobre este enlace que nos va a conducir a esta sección. Eh, Ustedes si desean pueden profundizar, leer de qué se trata. Tienen muchos archivos igual estos
proyectos son de carácter público, entonces pueden acceder. Lo que vamos a hacer es dar clic sobre archivos y vamos a encontrar en la lista desplegable los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Nos vamos a descargar estos archivos a través de estos enlaces. Entonces, la tarea que vamos a desarrollar en esta ocasión consiste en dos partes. La primera es resumir los términos de referencia con un máximo de 200 palabras. La segunda, con la misma cantidad de palabras, vamos a indicar las condiciones a las que el contratista se está sujetando respecto a uno de los últimos temas que hablamos, de los lixiviados. En este caso es la colocación de la geomembrana, que está en la sección número 8 de las especificaciones técnicas. Sin nada más que acotar, quiero despedirme enviándoles un abrazo fraterno y deseándoles mucha fortaleza en estas épocas complejas.